Hola, soy Juan. El día de hoy mi grupo y yo hemos querido tratar esta pregunta de una manera muy didáctica, muy natural y hemos querido hasta en base a tratarlo desde una parte de comedia, pero también de referencia para que esto sea algo totalmente dinámico, diferente y que sea del agrado de todos. Primero pues vamos a explicar este video, vamos a hablar de qué se trata, vamos a resolver esta misma pregunta, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál fue la primera prueba quizométrica de inteligencia y quién fue el que la creó? Bueno, el que la creó fue Binet. Este fue un abogado, aunque principalmente cambió su énfasis a una parte más de las ciencias de la salud, donde estudió medicina y lo que hizo fue que para tratar los trastornos mentales utilizó la hipnosis. Pero cuando nos referimos a hipnosis, no nos referimos a estas situaciones de aquí. Nunca voy a superar a la tóxica. Cállate, mira acá. Mira acá. Mira acá. Doctor, pero las trae. Nada más fuera de la realidad. Desde antes y ahorita, principalmente se utiliza la fobia en los trastornos mentales para aliviar y ayudar a las personas que padecen una sintomatología de ansiedad, de fobias, de miedos y de estrés postraumáticos. Simplemente esto ayuda al paciente a aliviar un dolor, a aliviar un recuerdo que le causa sufrimiento y nuestro papel como psicólogos, y en ese momento ese fue el papel de él, era ayudar a disimular, a representar y a olvidar o la forma en que el paciente pudiera pues percibir de una forma diferente esa situación que vivió o simplemente reservarla y enfocarse en diferentes aspectos. Podría haber muchas formas de reaccionar, pero pongamos unos ejemplos. Para Binet especialmente los procesos mentales superiores pues obviamente deben proceder de los procesos básicos, en donde la forma en que nosotros razonamos, usamos nuestra imaginación, el juicio y nos adaptamos al entorno, somos capaces de responder a esa misma situación. En este caso vamos a poner un ejemplo. Hay un animal salvaje, así como él, que te va a atacar. Y entonces tu papel será, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este animal salvaje que va a atentar contra tu vida? ¿Qué va a ser la situación y cómo vas a responder con las herramientas que tú tienes y los conocimientos que ya has aprendido? ¿Cómo vas a reaccionar? Eso es lo que intenta hablar Binet mediante el uso de estos procesos mentales superiores. En sí habría una meta y un fin para esta acción. ¿Cuál es? Pues que no nos mate el animal, que no nos vaya a comer, que sigamos sobreviviendo, que sigamos viviendo. Ese es el fin de nuestra acción. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso se cumpla? ¿Qué vamos a usar? ¿Cuál va a ser nuestro sentido común? ¿Y cuál va a ser la capacidad de nosotros para adaptarnos a esa situación? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? Y principalmente cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar. Ay, ¿usted cree que a mí esos animaletes me dan miedo? No, animal salvaje no. ¿Qué abre? Uy, socio, solo la zona. ¿Qué cuál león? Sí, yo sé lo que están pensando, pero sí, en verdad es algo que nosotros en una medida de situaciones vamos a tener que vivir. De pronto no con un animal salvaje como el que tuvimos ahí de ejemplo, pero si somos conscientes de que vivimos en sociedad, de que somos seres racionales y que dependemos ciertamente de nosotros mismos y de cómo actuemos, debemos conocer cómo debemos manejar estos estímulos, cómo debemos percibir y las herramientas que podemos usar para ayudarnos a nosotros a sobrellevar las situaciones, en cómo adaptemos esa situación a nosotros y nosotros nos adaptemos a la situación. Es como vamos a reaccionar y de la manera correcta cuál puede funcionar debido a los conocimientos que ya tenemos. Es como vamos a utilizar esto nosotros como seres humanos racionales, capaces, que tenemos una imaginación de cómo puede ser el resultado, de cómo va a ser lo que va a conllevar el procedimiento que vamos a hacer, o simplemente del mismo juicio de nosotros de lo que es correcto, lo que no. Es de ahí donde debemos funcionar como seres humanos y entender qué debemos hacer. Bueno, el que creó la primera pues, prueba o diagnóstico que pueda evaluar la inteligencia fue Binet. Este ya es
se distanciaba un poco de lo que era pues la percepción sensorial o motora y simplemente se concentraba en el niño, pues obviamente tenía unos requisitos de su prueba. Entonces aplicaba en funciones simples en un determinado rango de tiempo en donde pues su aplicación debía pues ser rápida, lenta, donde esto se le calculaba al niño obviamente, y pues que los resultados fueran a ser evaluados por más de una sola persona, que van a haber varias personas que van a evaluar el progreso del niño. Es decir, que se evaluaba principalmente la capacidad de comprensión del niño en cuanto a su entorno, en cómo éste lo iba a evaluar, cómo lo iba a determinar, cuál era su imaginación, cuál era su percepción, cuál era su ética, cuál era su moral respecto a las relaciones sociales, que igual éste tenía que convivir con las demás personas, en donde, en donde obviamente sí había lo de los reactivos en los cuales se evaluaba la parte sensora y motora, pero se llevaba un poquito más, se llevaba a pues que los niños puedan responder preguntas, decir el nombre correcto de las cosas, completar oraciones. Entonces, lo que hizo Binet fue crear un rango, pero dependiendo de la edad de este sujeto, donde se le iba a colocar diferentes pruebas o diferentes diagnósticos que se debía completar para calcular su inteligencia.